En esta ocasión, como parte del ejercicio que consiste en consultar este centro de recursos que tenemos disponible en Esbicitool, les quiero proponer una lectura del libro de Salvador de Lutri que se encuentra dentro de los recursos relacionados con la teología contemporánea y animarles también a hacer trabajos parecidos en el sentido de que la lectura es la que nos abre la mente, el espíritu y el trabajo ministerial hacia los desafíos en la actualidad. Así que les presento esta semblanza de un libro muy interesante, breve, bastante útil, aunque también con algunas falencias, y es el libro de Salvador de Lutero. El libro se llama El mundo al que predicamos, es una obra inicialmente producida por UNELIT. La primera vez que tuve contacto con esta obra fue dentro de un grupo de licenciatura en teología de FLET, pues que estaba incorporando este material dentro de su programa de licenciatura. Para presentar el resumen o argumento central, pues me he valido esta gráfica en la que expreso que hay tres puntos o tres líneas clave dentro de la idea central de la obra. La primera es el cristianismo como síntesis de dos momentos, de dos movimientos, de dos fuerzas históricas. El segundo, el desarrollo del pensamiento cristiano posterior al siglo I, y diríamos que se detiene este análisis del desarrollo en la modernidad. Y en tercer lugar, los desafíos que tiene el cristianismo para la posmodernidad, teniendo en cuenta que hubo, desde el punto de vista de Lutri, unos retrocesos desde el punto de vista de la humanidad, de los valores, de la espiritualidad durante la modernidad. Entonces, en cuanto al primer punto, es claro que de Lutri expresa algo muy acertado, es que el cristianismo es la síntesis de ese pensamiento judío, tradicional, concreto, si se quiere cíclico, y el pensamiento occidental, antropocéntrico, abstracto, profundamente revolucionario propio de los griegos. El cristianismo se comparte en el idioma griego y es en el escenario del mundo grecolatino donde tiene su mayor desarrollo. E inclusive podríamos decir que las grandes bases de la teología cristiana se dan en estos primeros siglos y en el escenario del pensamiento grecolatino. En segundo lugar, cuando se habla del desarrollo del pensamiento posterior al siglo I, el cristianismo pasa por épocas donde es sacudido, es interpelado y en, en el sentido en que lo plantean los historiadores y de Lutero también lo plantea, el cristianismo negocia y al hacerlo pues pierde y gana con el imperialismo romano, y la síntesis o el resultado de esa interacción entre cristianismo e imperio es el ímpetu tan fuerte que tuvo el cristianismo durante la Edad Media. Ímpetu del que trató de superar en la iglesia el escollo a través del Renacimiento, cuya lógica va a llevar a la iglesia a la reforma protestante. Y esa reforma pues tiene una muy profunda identificación con las primeras épocas de la modernidad. El cristianismo evangélico, el cristianismo protestante le debe mucho a la modernidad temprana porque se hermana con esos movimientos de protesta contra el abuso de la iglesia durante la época medieval y así como desde fuera los inventos, las propuestas filosóficas, las revoluciones científicas, en la medida en que puedan ser llamadas así, que son propias del Renacimiento, pues son también replicadas desde dentro de la iglesia a través de la Reforma. Y pues da esto lugar a una época en la iglesia en la que entra en una profunda crisis post renacimiento, post medieval, y al menos desde la perspectiva de Lutri parece que la iglesia no pudo nunca más volver a tener ese ímpetu, ese poder que pareció querer ostentar sobre todo en las primeras fases de la modernidad. En tercer lugar, cuando de Lutri
plantea las grandes problemáticas del ser humano en la posmodernidad, pues no puede evitar mencionar grandes movimientos y grandes pensadores que enfrentaron abiertamente la tradición cristiana, ya sea desde la crítica de la espiritualidad, la crítica del sentido, la crítica del optimismo cristiano y de los valores inherentes a la espiritualidad como la salvación, la eternidad del alma, etcétera, y que son enfrentados duramente desde el racionalismo, desde el empirismo, desde el nihilismo, también desde el socialismo, desde el ateísmo. Y diríamos, caldo de cultivo de varios movimientos, todos ellos enfrentando a la iglesia, pues va a generar una crisis de valores en el ser humano posmoderno, eh, frente a las cuales, pues parece que Lutri no parece ver una salida muy clara, ¿no? Ahí yo creo que ahí es donde el autor también diríamos que fracasa porque no percibe al cristianismo como un movimiento que tiene que continuar, que tiene que seguir más allá del desarrollo que tuvo durante la primera época de la modernidad para sobreponerse y dialogar con el ser humano posmoderno. Ya pasando a la problemática planteada por el libro, cito una parte que está al comienzo del libro que bien puede utilizarse para expresar lo que el libro va a seguir diciendo en adelante. Él dice, hoy esa cultura occidental y cristiana está en crisis. Este siglo se ha lanzado a un experimento que nunca antes el hombre intentó. Deslumbrado por las engañosas lumbreras de una libertad sin límites, el hombre occidental trata de edificar un mundo sin fe trascendente y sin valores absolutos. Ahí está en las páginas 3 y 4. Entonces se da cuenta uno de la cierta intolerancia, escepticismo y desprecio por la manera en que el ser humano trata de estructurarse después de las dos guerras mundiales, de las crisis nucleares y de los abusos de la ciencia, sin mencionar las crisis ambientales. Pareciera como que Delutri siente nostalgia de la modernidad que dio lugar pues a esos desastres que se presentaron durante el siglo XX. Y creo que ahí es donde Delutri también falla en su perspectiva acerca del lugar de la iglesia o del lugar del cristianismo como movimiento en pleno siglo XX y XXI. El interés particular del autor es expresar esa preocupación acerca del horizonte cristiano en la actualidad, a partir de la presentación del cristianismo como una apuesta dinámica que se mantuvo vigente, cambiante y hasta exitosa, pero pareciera, al menos en la perspectiva del mismo de Lutri, que se estancó en las apuestas o en las propuestas del cristianismo reformado y posreformado. Aquí uno podría entender que de Lutri, por su origen teológico, siente una gran simpatía por los movimientos evangelicalistas norteamericanos, de los que seguramente se nutre desde el punto de vista teológico. Y entonces, pues para él se debería volver, tal como lo plantearía la reforma luterana y la reforma calvinista, a los ímpetus de la iglesia primitiva. Hay que aclarar desde luego que pues los movimientos de reforma fueron profundamente biblicistas, pero más adelante, como lo va a expresar el mismo de Lutri, pues el resultado de ese ímpetu, de esa resucitación, si se quiere, de la escritura, va a ser el hecho de que la misma escritura va a ser releída y sus lecturas tradicionales van a ser cuestionadas. El comentario que podemos hacer ya para cerrar es que el autor se sitúa dentro de una línea evangelicalista de habla hispana. Cuando hablamos de la iglesia evangelicalista, pues nos estamos refiriendo a las iglesias que llamamos de corte evangélico tradicional. Generalmente vienen de Estados Unidos, exceptuando las iglesias reformadas, que son más de origen europeo. Pero parece que Lutri sigue estancado en este momento donde las iglesias reformadas y por reformadas pues tuvieron un gran florecimiento y pareciera que se estanca él en el tiempo para mirar cómo el ser humano ha avanzado durante la modernidad tardía y la posmodernidad, para criticarlo con mucha crudeza, quizás con un poco de justicia, pero obviamente también pasando por alto el hecho de que el ser humano moderno tenía que evolucionar al desligarse de la tutela de la iglesia, que era la que estaba dominando el pensamiento europeo durante la Edad Media,
y que al salir de esa tutela pues tenía el deber moral, diríamos la humanidad, de encontrar un camino o al menos proponerlo desde la razón y desde la lógica científica. Obviamente, la historia demuestra que eso no ocurrió y que el ser humano, como en todas sus épocas, se ha visto abocado a unas graves crisis. Pero a diferencia de lo que pudo haber sido el cristianismo durante la época del Imperio Romano e inclusive durante algunas épocas de la Edad Media y durante el Renacimiento, pareciera que el cristianismo en la época actual no tuviera mucho que decir y sí todo que criticar respecto a lo que el ser humano siente, anhela y hace en el tiempo presente. Por eso podemos decir que el valor del libro sí radica en la simplicidad con que presenta ese proceso, al notar momentos de inflexión en el cristianismo occidental. Aquí de Lutry no toma en cuenta el desarrollo del cristianismo ni en la iglesia ortodoxa, griega, etíope, rusa, turca o en los cristianismos orientales, sino que se sitúa solamente en el contexto católico reformado y evangelicalista para presentar pues los aciertos y desaciertos, las fortalezas y las debilidades. No obstante, al ser tan acentuadamente evangelicalista y post-reformado, se le dificulta a Delutri notar los avances culturales en Occidente, los cuales es innegable se deben al ímpetu de la libertad del cristianismo occidental y justamente la concreción de muchos de los aspectos de la sociedad actual como los derechos humanos, las apuestas por una vida pacífica entre los pueblos pues nacen en el seno del cristianismo. La autonomía, la igualdad, la libertad son la esencia del Evangelio, que pareciera que Lutero no valora con suficiente fuerza, o al menos ve en las apuestas actuales pues una desfiguración y no una continuación de esto que Jesús enunciaba en el Evangelio. El libro, entonces, al ser simple, pues presenta para un estudio en un seminario de una manera bastante breve y adecuada cómo el cristianismo ha tenido que avanzar y vérselas con épocas de la iglesia, de la humanidad, algunas de ellas muy convulsas, por ejemplo la época de las persecuciones imperiales, por ejemplo la época de la dominación medieval de la iglesia sobre la razón, sobre la ciencia, y más adelante también me parece muy importante lo que hace Delutri al mostrar cómo las apuestas del racionalismo occidental durante la modernidad pues ponen en jaque a la iglesia. Lo que hace que en muchos sentidos la iglesia, que pareciera tener un nuevo renacimiento, haciendo alusión a ese movimiento posterior a la época medieval, pues se estanca fuertemente con el auge del racionalismo y de las ciencias en Europa y en Norteamérica. Por eso hay que valorar el libro por esa motivación que trae y a la vez porque trae, debido quizás al énfasis pedagógico, una sustanciosa cantidad de gráficas, de ilustraciones, de materiales didácticos que pudieran ayudar a que un expositor presente el libro fácilmente a un auditorio de una clase o de un seminario. La obra parece enfrascarse en una visión algo pesimista de la iglesia postreformada, y ahí es donde uno siente que Delutri se hunde con una nostalgia muy del cristianismo, porque el cristianismo lamentablemente tiende a estacionarse, tiende a sentirse cómodo y a situarse en el estatus, en el establecimiento para sacar provecho y evitar cualquier movimiento que altere ese orden, esa estabilidad. Pues ahí nota uno de Lutri en la misma actitud, ¿no? Como añorando la época de Lutero y de Calvino, pues que ya han sido en muchos sentidos estas apuestas y estas propuestas maravillosas de su época, pero superadas por el ser humano después del siglo XVI y XVII. Se olvida de que esos ímpetus, no solamente de la reforma, sino también del renacimiento humanista en Europa, pues son una reacción, un sacudón obligatorio que tenía que eh, realizar el ser humano después de la Edad Media para tratar de avanzar después de ese estancamiento intelectual que tuvo durante 1000 años, durante la época medieval. También evita abordar con seriedad el hecho de que el ser humano tenía que adelantar todo cuanto pudiera utilizando a la razón y a su hija, la ciencia y el pensamiento científico, pues para ayudar a la sociedad a superar los escollos
que habían estado, diríamos, aletargados durante los 1000 años del medioevo y permitirle al pensamiento científico jalonar a la humanidad para superar los problemas generales que estaban, diríamos, debidos a la incapacidad humana para someter a la naturaleza. Claro, desde luego, pues con los errores que se van a cometer, sobre todo en el siglo XX. Lamentablemente, al estar tan vinculado con esa perspectiva de la modernidad temprana, mmm, que fue racionalista, porque de Lutero parecía criticar demasiado el racionalismo, pero hay que entender que también Lutero y Calvino fueron racionalistas al esbozar sus dogmáticas y así otros reformados. Y también me parece que una de las fragilidades de la reforma, al menos en su fase inicial, fue estancarse demasiado alrededor del problema del pecado y de la culpa, que eso fue lo que dio origen a los grandes debates soteriológicos, de los que dan cuenta pues libros enteros tratados acerca de la soteriología calvinista, arminianista, pero parecía que no se avanzó desde ahí, no se avanzó mucho desde ahí, lo cual pues le permite, o más bien le impide, le impide al ser humano, al cristiano reformado, apreciar las posibilidades que tiene de dialogar con la contemporaneidad, y en este caso pues en América Latina, que es donde estamos nosotros leyendo de Lutero. La visión excesivamente norteamericana de Lutero hace que él desprecie las propuestas del cristianismo latinoamericano que nosotros conocemos de primera mano en las iglesias pentecostales y carismáticas. En algún momento él tiende a ser fuertemente despectivo frente a estas propuestas, a estos desarrollos que son muy latinoamericanos y que están vinculados a la riqueza étnica, ¿no? Entonces por eso a mí me parece lamentable que a veces de Lutri maneje con ese desprecio al cristianismo latinoamericano no evangelicalista, no reformado y no católico. Asimismo le impide percibir la necesaria evolución del pensamiento cristiano, que debe sostenerse en los principios del Evangelio mientras dialoga con la cultura, tal como ocurrió con la Edad Antigua. Recordemos lo que fueron los grandes teólogos entre los siglos I y III, haciendo sus avances en medio de la persecución, pero también frente a los grandes pensadores y las filosofías provenientes de la antigua Grecia y de Roma. Y cómo estos tuvieron éxito al dialogar con esa cultura, así como también forjaron mucho de lo que fue el pensamiento medieval, hasta el extremo que la iglesia se apoderó prácticamente del desarrollo social y político y científico en Europa durante 1000 años y la estancó. Y cómo en muchos sentidos, sobre todo en las primeras instancias de la reforma, la iglesia fue capaz de dialogar con el hombre moderno. Así que de Lutero olvida que la iglesia siempre ha tenido que moverse, ha tenido que sintonizarse y avanzar sin negociar sus principios. Hoy en día, lo que para de Lutero son amenazas prácticamente demoníacas como el nihilismo, el existencialismo, el ateísmo, el agnosticismo, el auge de las experiencias espirituales orientales y desde luego también de las propuestas cristianas latinoamericanas muy vinculadas con la raigambre cultural mestiza, negra, africana, indígena, etcétera, pues le impide a Lutri o no le permite ver que son realmente oportunidades para la fe en Cristo en pleno desarrollo postmoderno. Y es porque el cristianismo no ha sido un movimiento estático. Justamente el éxito del cristianismo ha sido su capacidad de pervivir y de dialogar con los avances de la cultura a lo largo ya de casi 2000 años. Entonces, por lo mismo hay que contestar a De Lutri que no siempre el cristianismo se identifica con las grandes instituciones. En algún momento, y ese es un talante muy posmoderno, las grandes instituciones son puestas en perspectiva porque en muchos sentidos defienden unos argumentos o unos ideales que ya no son vigentes, que ya no se pueden sostener, y siguen las instituciones añorando sus raíces para poder cambiar al mundo a su estilo y de alguna manera regresarlo en el tiempo, algo que ya no es posible pues, justamente porque el ser humano decidió caminar su propia senda desde la época moderna y que nos hace todo esto entender que el cristianismo no se puede limitar a las grandes instituciones, que quizás, como han demostrado las iglesias pentecostales y carismáticas, la salida que le queda al cristianismo está en los movimientos minoritarios, en los movimientos masivos no institucionales,
en las grandes movilizaciones de creyentes cristianos en América Latina, en África y en Asia, que no se sujetan necesariamente a los grandes dogmas católicos, reformados, evangelicalistas, sino que empiezan a establecer sus propias interpretaciones de la fe, obviamente sin perder de vista el componente cristiano bíblico, el componente cristiano espiritual, el componente cristiano histórico, pero arrojándose con mucha decisión y con muchos riesgos a lo que va a hacer y sigue siendo el desarrollo de la humanidad postmoderna. Les dejo entonces con esta inquietud de leer este interesante libro, pero desde luego ya con una visión mucho más apropiada de nuestra realidad latinoamericana, que creo que es una de las grandes deudas que tiene el cristianismo latinoamericano con la teología y con el pensamiento cristiano actualmente. Muchas gracias por prestar atención a estas reflexiones, espero que les sean de utilidad y les animo también a realizar aproximaciones similares. Un abrazo y bendiciones.